El hombre que se posesiona hoy para su segundo mandato al frente de Venezuela no es el mismo que lo hizo hace 6 años. Graduado como dictador, Nicolás Maduro ha radicalizado su discurso y se prepara para gobernar de espaldas a su pueblo y siendo un paria internacional. Hace 6 años, el 14 de abril de 2013, Nicolás Maduro llegó al poder a los 51 años y con una victoria pírrica de poco más de 200.000 votos sobre su contrincante, el opositor Enrique Capriles. Aunque ajustadas, la legitimidad de las votaciones y la victoria de quien en campaña se presentó como hijo de Chávez y hombre del pueblo fueron apenas cuestionadas. Había llegado al Palacio de Miraflores con el impulso que en sus últimos momentos le dio su antecesor. El sábado 8 de diciembre de 2012, un desahuciado Hugo Chávez se dirigió a los venezolanos en un discurso televisado en el que señaló a Maduro como el continuador de su revolución bolivariana. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir, como manda la Constitución, el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón, fueron sus palabras. Maduro había llegado al puesto más importante del país tras una carrera en la izquierda que comenzó muy joven con su vinculación a la Liga Socialista, grupo activista al que entró cuando apenas era un estudiante de colegio. Ahí comenzó a involucrarse con la causa revolucionaria. Entre 1986 y 1987 viajó a Cuba como parte de un programa de becas que el Partido Comunista de Venezuela le otorgó a la Liga, y allí se formó en las bases del comunismo de Fidel Castro. De regreso a su país, en 1991, se hizo conductor de bus del Sistema Integrado del Metro de Caracas y fue allí donde comenzó su actividad sindical. Un año más tarde, tras el fallido golpe de Estado de Hugo Chávez, se convirtió en uno de los más fieles admiradores del coronel golpista, a quien solía visitar en su celda de la cárcel de Yare. De hecho, en una de esas visitas conoció a Cilia Flores, abogada de Chávez, quien se convertiría en su segunda esposa. La primera fue Adriana Guerra, con quien tuvo a su único hijo y es la actual primera dama. Su fidelidad rindió frutos cuando Chávez asumió la presidencia en 1999. A su amparo tuvo un ascenso vertiginoso que lo llevó a ser diputado de la Asamblea Constituyente, presidente del Parlamento, canciller, vicepresidente y presidente encargado. Llegó a gobernar tras la bendición del caudillo y por encima de pesos pesados del chavismo como Diosdado Cabello, el militar más influyente del país. Desde ese tiempo se ufanaba de nunca haber pisado una universidad y se identificaba con sus electores más humildes llamándose a sí mismo presidente obrero. Tras su investidura, las notas de prensa aún lo cobijaban con el beneficio de la duda, pues había mostrado un talante conciliador. Tuvo un papel fundamental en las negociaciones de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano y se decía que tenía un carácter afable. Del Maduro que hoy toma posesión, nadie diría algo semejante. Quien en un principio fuera calificado como una copia defectuosa de Chávez a quien intentaba imitar en sus discursos con salidas populistas pero sin el ingenio de aquel, ha logrado dejar en segundo plano esa sombra para convertirse por sus propios méritos en uno de los líderes más controvertidos del planeta. Lo ha hecho a fuerza de quebrar la institucionalidad. Tras su derrota en las elecciones parlamentarias de 2015, por ejemplo, le quitó el poder a la Asamblea Nacional que había quedado en manos de sus detractores. También ha perseguido sin tregua a la oposición, cambiado las reglas electorales y censurado a los medios de comunicación que se atrevan a cuestionarlo. Las cifras de su gobierno son contundentes. La deuda venezolana suma el 159% del PIB del país, la inflación para este año se calcula en 10 millones%, el salario mínimo no alcanza ni para pagar un almuerzo y el éxodo de venezolanos sumó más de 3 millones de personas en 2018. El presidente, que en 2014 prometió que derrotaría por completo la pobreza, no solo no logró su cometido, sino que hizo de esta un estilo de vida para los venezolanos. El 90% de ellos vive actualmente en la pobreza. Las causas que explican su permanencia nada tienen que ver con su popularidad, pues la inercia de la revolución bolivariana que lo llevó a su primer mandato hace tiempo desapareció. Maduro se mantiene gracias al apoyo de una cúpula militar corrupta, de una élite que se beneficia del status quo y de potencias extranjeras como China y Rusia, con agenda propia en la región.
inicia su nuevo período despotricando del Grupo de Lima, de Estados Unidos, de la Unión Europea, entre otros, y enfrentando el rechazo de la mayoría de sus compatriotas. Nicolás Pueblo, como se ha llamado a sí mismo, empezará gobernando de pelea con el mundo. La Organización de Estados Americanos OEA aprobó una resolución que desconoce la legitimidad del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. La Organización de Estados Americanos OEA acordó hoy no reconocer la legitimidad del mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y llamó a que se celebren nuevos comicios en una fecha cercana con observación internacional. En una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente, una resolución en este sentido presentada por Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú y Paraguay logró 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, y será transmitida inmediatamente al secretario general de las Naciones Unidas. La delegación venezolana, liderada por el embajador Samuel Moncada, rechazó la celebración de la reunión del Consejo Permanente de la OEA como un acto hostil e inamistoso y anticipó que no reconocerá ninguna decisión que pudiera adoptarse. El Consejo Permanente celebró su sesión extraordinaria mientras Maduro comenzaba su segundo sexenio consecutivo en Caracas. La resolución también urge a los 34 Estados miembros a adoptar medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela. México, que la semana pasada se negó a respaldar la declaración del Grupo de Lima, se abstuvo. El texto señala que solo a través de un diálogo nacional se podrán acordar las condiciones para celebrar nuevas elecciones presidenciales, pide al gobierno de Caracas la liberación inmediata de los presos políticos y que permita el ingreso de ayuda humanitaria. La OEA adoptó la resolución 6 días después de que el Grupo de Lima, integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía, instara a Maduro a que no asumiera su segundo mandato y transfiriera el poder a la Asamblea Nacional hasta que se convoquen nuevas elecciones. Estados Unidos y el Grupo de Lima consideran que los comicios de mayo en los que Maduro resultó reelecto no cumplieron los estándares mínimos de imparcialidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que mantiene a Venezuela desde el 2002 entre las naciones del continente que requieren seguimiento especial, advirtió la víspera que el nuevo mandato de Maduro profundiza el debilitamiento institucional en esa nación sudamericana. Venezuela está sumida en una profunda crisis económica y social con una hiperinflación de 7 dígitos y una fuerte recesión que se ha extendido por 4 años consecutivos. Las dificultades económicas han desatado una masiva migración de venezolanos en la región que Naciones Unidas estima en unas 3,3 millones de personas. Según reveló The Washington Post, el ministro Vladimir Padrino López le dijo al presidente que dejara el cargo, o que aceptara su dimisión. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, le dijo el mes pasado al presidente de ese país, Nicolás Maduro, que dejara el cargo o que aceptara su renuncia, reveló este jueves el diario The Washington Post. El Post, que cita a un oficial de inteligencia estadounidense que habló bajo la condición del anonimato, señala que, sin embargo, Padrino López todavía no ha cumplido su amenaza. La noticia trasciende poco antes de que Maduro jurara este jueves su segundo periodo de 6 años después de ganar los controvertidos comicios de pasado mayo, a los que no se presentó el grueso de la oposición que consideraba fraudulento ese proceso porque sus principales líderes estaban inhabilitados o presos. Sus principales líderes. Este martes y en su primera sesión del año tras su instalación, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió el respaldo del pueblo y de los militares para avanzar en una transición política y cesar la usurpación en el poder de Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional Parlamento, Juan Guaidó, remarcó que el legislativo precisa del respaldo de todos los sectores para lograr las condiciones para un gobierno transitorio y nuevas elecciones dentro del marco de la Constitución. Por eso le hablamos a los militares, a la base política del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso le hablamos al pueblo de Venezuela porque necesitamos de su participación, afirmó Guaidó. Los militares venezolanos anticiparon que no escucharán el llamado del Parlamento y prometieron a Maduro su irrestricto apoyo y lealtad absoluta ante su nuevo mandato,
que la oposición insiste en catalogar como ilegal. Padrino leyó un comunicado junto a una parte del alto mando militar en el que además rechazó el entreguismo por el que acusó a dirigentes opositores, a los que señaló como traidores a la patria por presuntamente alentar actos hostiles contra el gobierno chavista, en el poder desde 1999. La oposición y varios países de la comunidad internacional han alertado que no reconocerán a Maduro a partir del jueves, cuando inicie la usurpación de la presidencia en Venezuela.